Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a... Hoy día vamos a retomar lo de la clase pasada. Según el ajuste que tengo, eh, estamos bien, o sea, nos podían... por eso no subí la grabación que habíamos acordado, porque quedamos bien en tiempo, ya, de aquí a lo que tenemos que hacer a finales de año. Eh, Vamos a ver esa parte de materia que nos falta para después empezar ya la otra unidad. Y de ahí vamos a discutir un poco y vamos a hacer algunas explicaciones respecto al trabajo que se subió hoy día. ¿Les parece? Entonces, lo, lo otro, habilité el módulo, la asistencia, para que se pongan presentes. Entonces, les voy a dar un ratito para que marquen presente ahí en plataforma, porque de esa forma, ya que la asistencia que estaba tomando con el complemento del Meet, hay veces que funciona, hay veces que no funcionaba. De esta forma que ustedes mismos se pueden marcar cuando vienen a clase o no vienen a clase en la plataforma, en la plataforma Moodle. Ya hay un apartado donde dice asistencia, ahí buscan la clase y la pinchan y se les va a marcar la asistencia. Ya tienen que marcar la asistencia. Se van a dar cuenta que hay clases que están con unos links, que son las clases que nos corresponden a clases sincrónicas, y hay clases que van a estar, que dicen clase asincrónica. Esas clases corresponden a, como dice su nombre, la clase sincrónica en el horario que está definida. Eh, no encontré una forma de dejarlo de libre, como libre horario. Por eso, por eso, aló, parece que no está hablando solo. Aló, chicos, Sí se escucha, profesor. aló, aló, ¿se escucha? Que parece que estaba hablando solo en delante. Hola, profe. Ya, Estaba hablando solo en delante, parece. Sí se escucha. Ya, quiere decir que estaba hablando solo en delante. Eh, chicos, miren, lo que les explicaba es que la clase eh, no encontré necesario subirla porque revisé en la planificación y tenemos tiempo para recuperarla, o sea, para recuperar hoy día la materia que debimos haber visto en la clase pasada. Nos faltó ver la clase pasada. Esto porque tenemos cierta holgura. Por eso no subí la grabación que habíamos quedado. Lo otro, habilité en Moodle la toma de la asistencia, ya para que ustedes se registren en la plataforma y puedan ver cómo se llama, marcar su propia asistencia, porque como lo estaba tomando anteriormente, que era con un complemento del Meet, hay veces que funcionaba y hay veces que no funcionaba. Entonces mejor decidí definir el apartado de asistencia dentro de la plataforma Moodle del curso y así dejar programadas todas las clases. Entonces se supone que la idea es que cuando ustedes lleguen, se conecten al módulo, marquen la asistencia como asistencia. Marcando como asistencia o atrasado me da, es más o menos para saber si vinieron o no vinieron. ¿Ya? Se considera los dos como válidos. Eh, hay unas clases que tienen los links que corresponden a las clases sincrónicas. Esta es cuando nos reunimos. Y hay otras que hice clases asincrónicas, las cuales eran las que trabajábamos de manera asíncrona. Y que yo en un momento les dije que podían disponer de cualquier horario para poder realizarla. No encontré cómo definir
el horario en forma libre para esa clase. Por tanto, la idea que en el horario que estemos definido en la clase síncrona, por lo menos entren durante el desarrollo del bloque que desarrolla la clase y en algún momento pinchen que están trabajando. Entonces, como para que pinchan y salen, ¿ya? Es para tener el registro de si están trabajando o no trabajando. Simplemente para eso, ¿ya? Recuerda que las clases sincrónicas son, perdón, las clases sincrónicas son las que idealmente deben venir, ¿ya? Las otras son para trabajo en forma individual. A nosotros nos sale fácil porque el bloque siguiente es de la clase asincrónica. Entonces, ahí vamos a... Incluso hay veces que nosotros mismos nos vamos a pasar al otro bloque para poder marcar la asistencia. Pero va a depender de los distintos horarios. Vamos a iniciar con la primera parte del... Bueno, vayan a marcar la asistencia mientras tanto y les sigo explicando. Van escuchando mientras van a marcar la asistencia. Vamos a tomar la primera parte, vamos a abordar lo que nos faltó ver en la clase pasada. Y posterior a ello vamos a discutir y a resolver algunas dudas respecto eh, a la al trabajo que se subió hoy día, ¿ya? Algunas dudas, comentarios que puedan tener para explicarles de mejor manera, ¿ya? Eso lo vamos a ver terminando de ver las diapositivas. Como siempre, la clase la vamos a grabar, la estamos grabando, para mantener un registro y evidencia de que la clase se realizó. Hay algunas que se las subí a Moodle y hay otras que las subí a YouTube y les puse el link en Moodle. Eso es por los problemas de conexión que al final no pude, muchas de ellas subirla, no me dejó subirla, se me cortaba la conexión hacia el servidor de Moodle, pero sí me permitió hacerlo hacia YouTube. Entonces estoy viendo alguna forma de encontrar y buscar una mejor opción para mejorar la calidad de las clases, porque donde tengo la internet medio malo, a veces no quedan como de la mejor calidad que quisiéramos, ¿ya? Eh, Asuma que todos marcaron su asistencia, entonces vamos a partir con esta parte que nos faltó ver, que es una parte que es cortita. Por tanto, les voy a compartir la ventana. En lo cual dice análisis, diseño de sistema, análisis de requerimiento, ¿ya? Primero, hemos estado hablando de requisito o de requerimiento de ambas formas, pero ¿cuál es correcto? Requerimiento viene del término inglés requirement, es una españolización de ese término, y requisito es propiamente un término español. Ahí llegó alguien. Entonces, como es término español, veamos lo que nos dice la RAE. Requisito, circunstancia, condición necesaria para algo. ¿Ya? Requisito. Algo más asociado a nosotros, como es la IEEE, dice que es una condición o aptitud necesaria para resolver un problema o alcanzar un objetivo. De esta forma, generalmente nos vamos a referir a un requisito cuando sea de algún producto que es más soft, o sea, no sea tangible, y el requerimiento de un producto más duro, el cual significa la elaboración de alguna pieza, algún producto sólido en sí, ¿ya? Esta toma de requisitos y requerimientos que originalmente se hacía en forma artesanal, al igual como sucedió con la crisis del software, nace una nueva disciplina, que es lo que se conoce como ingeniería de requerimientos, si lo hacemos la traducción literal del término inglés, y actualmente diríamos también llamarla ingeniería de requisitos, que es una disciplina para desarrollar una especificación completa, consistente y no ambigua, la cual servirá como base para acuerdos comunes entre todas las partes involucradas y en donde se describen las funciones que realiza el sistema.
Esta es la definición que dio Bowen en 1979. Por tanto, un requisito va a ser la condición o facilidad que debe proporcionar un sistema o alguno de sus subsistemas para satisfacer un contrato, norma, especificación o cualquier otra condición impuesta formalmente a través de un documento. Acá lo que tenemos que tener claro es que es una condición que tiene una forma contractual, que su definición pasa a tener un carácter contractual, porque permite satisfacer un contrato o especificación. Y esto se realiza a través de un documento. Como el lenguaje natural es una muy mala forma de documentar requisitos, generalmente se utiliza en alguna notación técnica y más gráfica para su documentación, en forma de un esquema, que mediante esta representación gráfica o de alguna forma de los requisitos es posible validarlos y hacer un correspondiente chequeo si es que está construyendo o no de acuerdo a lo que ha sido solicitado. Por eso tiene un marco contractual. En su primera etapa, los requisitos, al igual que los requerimientos, solamente eran considerados desde la vista del productor, sin incorporar ninguna otra visión, es decir, el cumplimiento de lo que se había contratado. Y como decía ahí, desarrollando mediante, el término que tenía Bowen, mediante descripción de funciones, o sea, desde funcionalidades que debía cumplir este producto. Sin embargo, cuando nos hablamos de software o de cualquier, incluso de cualquier tipo de producto, tenemos algunas funcionalidades o requisitos funcionales que nos determinan qué es lo que debe realizar, y tenemos requisitos de tipo no funcionales, que son características que debe cumplir el producto, los cuales no influyen en su funcionalidad, pero son deseables o le generan un plus, o así como mejorar la percepción y la calidad del producto que se tenga del producto. Por tanto, al incorporar la visión de solamente del fabricante o del proveedor, no solamente se consideran los requisitos de tipo funcionales, no así los no funcionales. Por eso se incorporan otros tipos de vista, como son la vista del cliente, la vista de las normas, la vista de calidad, entre otros aspectos. La técnica de deducción de requisitos son herramientas que nos permiten de una u otra forma detectar cuáles son los requisitos y poder documentarlos. Dentro de lo cual, como digo, generalmente esto se realiza a través de una entrevista o de una reunión de trabajo, lo cual es generalmente el usuario o el incumbente, el stakeholder, para ser más preciso, eh, narra qué es lo que quiere realizar respecto al que quiere que realice el sistema. Sin embargo, dentro de la narrativa hay veces que los requisitos están mezclados y se juntan requerimientos, diferentes elementos tecnológicos, ya sea de hardware y software. Por tanto, ahí se aplica lo que tiene la lámina, que dice que muchas veces los árboles no dejan ver el bosque, porque el producto en sí lo pensamos como un árbol, como un bosque, como un conjunto de árboles. Pero al tener la visión del bosque, no tengo la visión de cada uno de los árboles, donde por tanto, el bosque representaría el sistema y los árboles, los elementos tecnológicos de hardware y software que debería tener, los cuales componen los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. Hay muchas formas de tomar requisitos. Esta es la deducción de requisitos. Puede ser mediante entrevistas, reuniones de trabajo conjunto, mediante investigación de informantes claves, recopilación bibliográfica, etc. La primera etapa que se genera cuando se hace una deducción de requisitos es el análisis de requisitos, el cual consiste en detectar y resolver conflictos entre requisitos. Se precisan los límites del sistema y la interacción con su entorno.
Se trasladan los requisitos de un usuario a requisitos del software, o sea, requisitos que son implementables. Cuando están ahí los monitos, el monito oscuro le está narrando y el otro le dice, wait, espera, para poder ir analizando e ir recabando la información que él necesita. Una vez que estos requisitos son deducidos en la etapa de análisis, eh, pasan a ser clasificados, se genera una modelación conceptual de estos requisitos y su correspondiente documentación, y posteriormente pasan a una etapa de negociación para ver qué requisitos son necesarios, qué requisitos son acordables dentro de los y se determinan los presupuestos y los alcances del sistema. Como les he dicho en clase anterior, antiguamente se trabajaba con una línea determinada en una línea base, que decían solamente estos requisitos van a ser implementados. Pero el problema que determinaba eso es que en el camino se tenían que desarrollar nuevas funcionalidades o el cliente se daba cuenta que aparecían nuevas cosas que no habían sido consideradas, lo cual implicaba un cambio en el presupuesto y en el desarrollo del producto. Determinar una línea base es una mala práctica. Se recomienda que mediante negociaciones y hacer los retomas de deducción de requisitos mediante iteraciones se puedan detectar todos los requisitos que son necesarios para ello. Por tanto, dentro de la especificación de requisitos tenemos tres fases, que sería la recolección de requerimientos, donde participa el cliente, los usuarios del sistema, los técnicos del cliente y los analistas, la especificación de requerimientos, que serían los usuarios del sistema, los técnicos del cliente, los analistas y los desarrolladores, y posteriormente una especificación de software, que es una documentación asociada hacia analistas y desarrolladores. Dentro de esta documentación definimos dos tipos de documentación, lo que es un URD o documento de requisitos de usuario, en inglés URD, que describe desde el punto de vista del usuario y cliente interesado los requisitos. Los requisitos de usuario no poseen generalmente mucho nivel de detalle. Se incluye la descripción del problema actual y las metas que se espera lograr con una construcción de un nuevo sistema. Este documento de requisitos de usuario, generalmente cuando se opta por una modelamiento ágil o un desarrollo basado en una metodología de desarrollo ágil, hay muchas veces que es obviado. El que sí es obligatorio y que todo proyecto de software debería tener es lo que se conoce como un SRS o documento de especificación de requisitos de software, ¿ya? Que desarrolla mucho más los contenidos de la DRU o URD. Por tanto, el URD está contenido dentro del documento de especificación de requisitos de software. Acá los requisitos del software son más detallados y contienen la respuesta a la pregunta ¿qué características debe poseer un sistema que nos permita alcanzar objetivos y evitar los problemas expuestos en la URD? Esto es qué es lo que vamos a hacer y qué características tiene. Por tanto, acá me definen requisitos funcionales como requisitos no funcionales. Y este es el documento que se transforma en el marco contractual para después hacer la correspondiente recepción del producto. Para validar los requisitos, existen varias alternativas. La primera de ellas es la línea base, que es el conjunto de requisitos que han sido formalmente aceptados por todas las personas implicadas en el proyecto. Como les digo, esta es por mi parte personal, lo encuentro que es una mala estrategia porque solamente incorpora la aceptación mediante la vista del proveedor. Revisiones, que es la fórmula más empleada para la aviación y consta de búsqueda de problemas, reuniones, acuerdos. Se pueden utilizar checklists, las que deberían tener los 24 atributos de calidad que debería poder ser una RS. De acuerdo a algún estándar determinado, la RS debería ser documentada mediante algún estándar determinado. Otros métodos de validación también bastante usados son el prototipado, que permite descubrir con rapidez si el usuario se encuentra satisfecho o no con los requisitos. Es decir, estos son interfaces de tipo de diseño o interfaces tontas que nos permiten ver la navegación. Validación de modelos, cuando los requisitos se expresan por medio de modelos, de objetos, de diagramas de flujo de datos, etc. Y la otra es validación de su testeabilidad. El equipo de prueba debe revisar los requisitos. Acá
tenemos que tener claro lo siguiente, que en la etapa de validación de los requisitos se realiza para detectar si vamos por buen camino y para poder deducir los requisitos que han quedado ocultos o que no han salido a la luz. Por tanto, debemos tener en claro y presente la idea de que si no cambias de dirección, llegarás al lugar exacto al que te diriges. O sea, si estamos mal encaminados y no nos damos cuenta que estamos mal encaminados, llegaremos a un sitio al cual nuestro producto no será el adecuado o no nos servirá según lo que hemos pedido. Ahora, debemos tener en cuenta que no solamente el usuario entrega requisitos, permite obtener los requisitos, sino que también el equipo desarrollador, porque muchas veces por la experiencia del equipo desarrollador es posible detectar y sugerir ciertas funcionalidades o ciertas características que tenga el sistema y que el usuario no ha considerado. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, que si tomamos en cuenta el cambio tecnológico que hubo cuando se utilizaban las máquinas de escribir, a posteriormente las primeras impresoras y después las impresoras de inyección, es cómo se realizaban los distintos tipos de documentos. En su momento, si se le hubiera preguntado a los usuarios de estos papeles calco, con lo cual permitían hacer copias de los documentos en su etapa de impresión, que incluso muchas veces las primeras impresoras de matriz de punto o de margarita eh, tenían un multicopiativo atrás para generar las distintas copias de los documentos, si se le hubiera preguntado qué cosas se podría hacer con una fotocopiadora, no hubieran sido capaces de responder porque quizás no conocían el concepto de la fotocopiadora o nunca habían visto una máquina fotocopiadora. Acá cuando hacemos nuestras implementaciones de tecnología y vemos nuestro análisis y definición de requisitos de software y posteriormente nuestro diseño para pasar a una implementación, muchas veces la experiencia de los desarrolladores nos presentan nuevas tecnologías y eso nos genera nuevas ideas de cosas que podríamos hacer que no teníamos considerado. Una etapa importante es la etapa de gestión de requisitos, porque la gestión de requisitos en ingeniería de sistemas es el proceso encargado de identificación, asignación, seguimiento de los requisitos, incluyendo la interfaz, verificación, modificación y control del estatus a lo largo del ciclo de vida. Los cambios de requisitos deben ser gestionados para asegurar que la calidad de los mismos se mantenga. Los problemas suscitados por los cambios de requisitos podrían incurrir en altos costos, siendo el requisito un factor crítico de riesgo. Sin embargo, no hay un estándar para la gestión de requisitos de software en específico, pero determinados procesos o ciertas normas utilizan de una u otra forma el proceso de requisitos. Dentro encontramos la norma ISO 12207, la norma ISO IETTR 15504, el PMBOK, el SUIBOX, la norma militar, el estándar militar 490A, el estándar militar 498, la norma SPS 05, la ISO IEC 9126, que ha sido una bastante usada, el CMMI, el ITEL, la ISO IEC 20000, el estándar IEEE 830, que es uno de los más utilizados para la documentación del documento de especificación de requisitos de software. Pero debemos tener claro que no existe un estándar que proporcione una orientación o procedimiento exacto de cómo gestionar los requisitos. Esto no existe, por tanto, se tenían buenas prácticas o respecto a ello, pero no hay un estándar en sí que nos permita hablar un lenguaje, decir de qué forma está correcto o no correctamente identificado. Al igual como se está asociado al proceso de desarrollo de software, existen procesos asociados al proceso de deducción de requisitos, el cual se compone por 4 etapas. En una etapa de adquisición, posteriormente, que es el punto de decisión de aceptar o entrar, del cual obtengo requisitos en bruto, los cuales pasan a una etapa de análisis y negociación, donde logro obtener requisitos acordados. Luego de esa etapa de documentos acordados, paso a una etapa de documentación, que obtengo un borrador del documento, el cual pues, finalmente debe ser validado por los stakeholders para tener un documento validado, y en ese punto
pueden aparecer nuevos requisitos que hagan que se generen nuevamente las iteraciones. Tenemos diversos tipos de modelos, similares a los de desarrollo de software, que pueden ser modelos en cascadas, en espirales, experimentales, prototipados, evolutivos, entre otros. Actualmente se han sido adaptados los mismos modelos con los cuales contamos para el desarrollo de software, han sido implementados en forma interna para la deducción de requisitos. Sin embargo, lo que debemos tener claro es que en este proceso lo que buscamos finalmente es obtener un SRS de calidad, un documento de especificación de requisitos de software, donde los requisitos sean completos, sean trazables, sean identificables, no sean ambiguos y sean correctos, entre otras cosas. Es decir, debería mediante el documento de especificación de requisitos ser una definición, ser un mapa del sistema que queremos construir. El problema es que algunos de estos mapas pueden reflejar una realidad que no es la que estamos buscando y pueden ser mapas que actualmente estén caducos. Por tanto, al igual que sucede con los mapas, en el cual crean sesgo con una inercia que es difícil de cambiar, los documentos de especificación de requisitos pueden generar sesgo o tener inducción a errores. Esto es fácil ilustrarlo cuando estamos haciendo el símil con el dilema que se conoce como el dilema de Groenlandia. Este es un típico mapa, el típico mapamundi que todos actualmente conocemos, y la pregunta indica ¿de qué tamaño es Groenlandia con respecto a África? Todos saben dónde está África, que es en la parte central abajo, ¿cierto? Y Groenlandia es esta franja verde, esta gran isla verde, tierra verde, que era un idioma nativo, que está al este de Canadá, en la parte superior cerca del Ártico. Si vemos con este mapa y respondemos cuál es el tamaño de Groenlandia con respecto a África, nos damos cuenta, o podríamos afirmar, que Groenlandia es más o menos un 40% de la superficie de África. E incluso podríamos afirmar que podría ser incluso llegar a ser un poquito más, llegando incluso hasta la mitad. Sin embargo, si vemos un mapa un poco más realista, en el cual se elimina la distorsión, nos damos cuenta y analizamos los datos que tenemos sobre los distintos continentes, nos damos cuenta que Groenlandia posee 2 millones de kilómetros cuadrados versus África, que posee 30 millones de kilómetros cuadrados. Nuestro mapa mejor ajustado, que es un poco extraño a lo que estamos comúnmente acostumbrados a ver, nos indica que África es mucho más grande que Groenlandia. Es decir, Groenlandia es menos del 10% de África, donde el otro mapa que estaba distorsionado, el cual es el que estábamos acostumbrados a ver y pensábamos que la realidad era de esta forma, nos indicaba que Groenlandia era entre un 40 y un 50% de África, cuando la realidad no es así. Esto mismo no sucede cuando se modelan los productos de software. El documento de especificación de requisitos debe modelar la realidad tal como es, aun cuando suene distorsionada, porque nuestra organización puede ser distinta a la organización que han trabajado anteriormente el equipo desarrollador. Y en este intento de poder incorporar o de hacer un pobre análisis, porque muchas veces sucede que optan por procesos de desarrollo, sobre todo ágiles, con la intención de minimizar documentos, pero entendiendo que el minimizar documentos pues muchas veces lo interpretan como una carencia total de ellos, lo cual es falso. Los procedimientos ágiles lo que buscan es minimizar la documentación, no eliminarla del todo. Por tanto, es de ahí que es importante que a lo menos se cuente con un documento de especificación de requisitos de software. Esta es la etapa que habíamos quedado pendiente, que había quedado pendiente de ver la clase pasada, el cual nos da el análisis de requisitos del sistema.
Posteriormente a esto, lo que vamos a ver en la próxima clase va a ser ya cómo documentar de una u otra forma procesos, no solamente asociados a requisitos a productos de software, sino que de forma que también nos puedan servir de manera general para otro tipo de productos. Primero trabajaremos con un espectro estructurado que es mediante diagramas IDEF, y posteriormente en la última unidad trabajaremos con diagramación orientada a objetos mediante UML. En ambos casos tendremos trabajo que lo vamos a ir validando uno u otro. Bueno, ahora como les comenté, vamos a ver algunos alcances que tenemos respecto al trabajo que subí en la mañana. Dentro que el mismo instructivo del trabajo tiene un link para que tiene unas explicaciones, y está también bajo un formato que incorpora audio para hacerlo un poco más inclusivo.